Buenas, bienvenidos a este curso de Power BI, que es una poderosa herramienta de Microsoft para análisis, explotación de datos, presentación. Es una evolución, digamos, de la combinación de Excel con Power Pivot, que era un complemento de Excel que extendía sus capacidades para el tema de explotación y análisis de datos. Power BI es una herramienta bastante más completa. Vamos a ver muchas de sus ventajas y de las funcionalidades que tiene. Para iniciar, vamos a ingresar a la página de powerbi.microsoft.com. Les colocan esto, no necesitan poner esta parte de /s/s, le dan un enter y van a llegar a esta página en su navegador web. Una vez ahí, vayámonos a Productos Power BI Desktop, la versión desktop que vamos a instalar en nuestro equipo. Aquí vamos a ir a la opción Consulta las opciones de descarga e idiomas disponibles. En esta página bajamos, seleccionan el idioma español y le dan un clic en descargas, ¿no? Acá hay algunos requerimientos de equipo mínimo que solicita Power BI, ¿no? Entonces fíjense que cumplan con estos requerimientos de software en cuanto a lo que es el sistema operativo. Le damos clic en descargar y en esta página donde indique elija la descarga que quieras, seleccionen el archivo más grande, el PBI Desktop Setup para equipos de 64 bits, que son la mayoría de los que usamos actualmente. Como se trata de un archivo algo grande, de 313 megas de tamaño, denle clic por favor en siguiente y van a descargar un archivo ejecutable. Sobre ese archivo ejecutable, presionen doble clic y sigan los pasos de la instalación más simple, simplemente dando siguiente, siguiente, hasta que se instale la aplicación de escritorio y vean el icono amarillo de Power BI en su desktop. Denle doble clic y nos vemos cuando terminen ustedes la instalación de la herramienta para poder continuar. Ok, entonces una vez que ingresen a Power BI, van a ver esta pantalla de inicio. Vamos a cerrarla por lo pronto y vamos a empezar a analizar el entorno de trabajo. En el entorno de trabajo tenemos aquí, fíjense, en amarillo los ítems que están activos. Tenemos la pestaña de inicio activa, tenemos la barra de presentación donde tenemos acá informes, tenemos acá los valores y la página 1. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que tenemos filtro retraída, la podemos guardar, visualizaciones y campos. La ventana de filtros, como su nombre lo indica, nos va a servir para aplicar filtros generales por página o filtros a todas las páginas. La opción o la pestaña de visualizaciones nos va a servir para seleccionar diferentes tipos de presentación en cuanto a gráficos, tablas, matrices, ver la opción de valores que se van a incorporar desde la fuente o origen de datos. Y este rodillo es el rodillo muy utilizado de formato donde está toda la información, todas las opciones para formatos, colores, tipos de letra, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo. Y campos, como podrán imaginar, nos va a mostrar la lista de todos los campos de los orígenes de datos a los que nos hayamos conectado, ¿no? Por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, sueldo, cargo, DNI, etc. Aquí entonces tenemos la versión, si nos vamos acá a archivo acerca de,
fíjense que ustedes tengan instalada la versión correspondiente al mes de noviembre del 2020, de la última versión a la fecha en que se está desarrollando o elaborando este video, ¿no? Versión 64 bits. Cerramos esta opción y vamos a ver en general que tenemos una opción para obtener datos de diferentes fuentes. Por acá nos muestra las fuentes tal vez más usadas: Excel, conjunto de datos de Power BI, SQL Server, un servidor, un motor de base de datos de Microsoft u otras fuentes. Si le damos un clic acá en obtener datos, vamos a ver algunas otras más y también vamos a ver aquí en más una serie de muy larga de opciones donde tenemos bases de datos Access, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Oracle, ¿no? Azure SQL, y acá lo pueden seleccionar por clasificación, ¿no? Base de datos, Power Platform, Azure, servicios en línea. Básicamente lo que vamos a utilizar para este primer ejemplo es un origen de datos en Excel, ¿no? Entonces cancelamos aquí y vamos a utilizar esta opción, origen de datos en Excel. Para obtener este archivo vamos a tener que ir a una dirección web del gobierno peruano, donde vamos a trabajar con la información del gasto público en COVID, para la emergencia sanitaria del COVID, durante lo que va de la emergencia hasta la fecha de hoy, 14 de noviembre del 2020. Okay, para obtener nuestro archivo Excel detallado para trabajar con Power BI, váyanse a esta página que se llama datosabiertos.gov.p, que es una plataforma nacional de datos abiertos del gobierno peruano. Y aquí en la pestaña, si ustedes se van a la página principal, van a seleccionar Economía y Finanzas y seleccionen Ejecución Presupuestal COVID-19. Aquí vamos a tener un conjunto de datos, un subconjunto de datos, que es información pública, que está en el portal de transparencia económica del MEF, y que contiene el presupuesto de apertura, el presupuesto institucional modificado, y que tiene información sobre los montos comprometidos, devengados y girados, o sea, ejecutados, ya efectivamente gastados y pagados por todas las unidades ejecutoras y niveles de gobierno, como son los gobiernos nacional, regional y local, para la lucha contra la emergencia del COVID-19. Aquí entonces vemos que la información está actualizada al 14 de noviembre de este año. Descarguemos entonces la información de esta ejecución dándole un clic aquí. Cuando lo descarguen van a descargar un archivo zip que contiene dos archivos: un archivo Excel, un XLS, que solo llega hasta 65.536 filas, y van a ver un archivo CSV, es un archivo de texto plano delimitado por comas, que es el que vamos a trabajar, porque es un archivo completo que tiene más de 160.000 filas, o sea, toda la información completa. Una vez que lo descarguen, colóquenlo en una carpeta para trabajarlo, aunque yo les voy a ir diciendo de qué se trata cada dato. No es muy importante, si no es su tema, saber de qué se trata cada dato, pero sí nos interesa la funcionalidad en Power BI. Si desean leer un poco más sobre el tema, pueden descargar el diccionario de datos de esa tabla Excel con este botón. Entonces, me voy a ir acá. Acá está mi archivo CSV, que es el que está en el zip que he descargado. Este archivo, como les digo, es un archivo de texto delimitado por comas.
para poder trabajarlo, podríamos importarlo directamente como un archivo, trabajarlo como un origen de datos tal cual está. Yo lo he convertido acá en un archivo XLSX de una manera muy sencilla, abriendo un archivo Excel en blanco y haciendo una importación desde un origen de datos externo. Y aquí está el resultado. Pueden hacerlo ustedes directamente si quieren. Abren un archivo en blanco, le dan aquí en la pestaña de datos, obtener datos externos, y ahí seleccionan el archivo CSV, ¿no? Podemos hacerlo, digamos, vamos a ir a un archivo nuevo en Excel, ok, y aquí nos vamos a datos, obtener datos externos, y como nuestro archivo CSV que hemos descargado de este portal es un archivo de texto, le decimos obtener desde un archivo de texto. Ahí seleccionamos nuestro archivo de texto y lo importamos. Como este archivo es un archivo que tiene encabezado, los campos están arriba, le doy un clic acá donde indica mis datos tienen encabezado. Siguiente, cada campo está separado del otro por una coma. Entonces mi separador es una coma. Y fíjense que ya me puso los datos, como ustedes ya conocen, separados. Y le doy aquí en finalizar. Acepto. Y con esto me va a crear mi archivo Excel con todos los datos que necesito para trabajar en Power BI. Si no quieren hacer este proceso, este trabajo con Excel, también les estoy dejando el archivo Excel ya convertido como recurso en este video. ¿Okay? El archivo de datos Excel contiene más de 165.000 filas, 164.000 filas, y contiene algunos datos. Vamos a ir al inicio, como el año de ejecución, que es 2020, el mes de ejecución, tipo de gobierno, gobierno nacional, el sector, por ejemplo, cuánto se gastó en saneamiento, en energía, en agricultura, en salud, en educación, la unidad ejecutora, el departamento, provincia y distrito donde se ejecutó el gasto, y los datos que vamos a utilizar, principalmente los datos numéricos, que son los que se encuentran aquí, que son el monto del presupuesto, el monto comprometido y especialmente el monto devengado y el monto girado, ¿no? Ya el gasto propiamente ejecutado. Ok, entonces vayamos a nuestro Power BI a conectarnos con este origen de datos. Entonces nos vamos ahora a obtener datos, Excel, a seleccionar el archivo Excel gasto COVID Perú XLSX. Lo voy a abrir aquí en mi Power BI. Como es un archivo un poco grande, posiblemente se demore un poco, yo lo había preabierto, pero aquí está. Y acá tengo dos hojas, ¿no? Selecciono la hoja a la que me quiero conectar. En este caso es la hoja 1. Me genera una vista preliminar con algunos registros y le digo aquí en el botón cargar, clic. Esperamos a que Power BI haga la conexión con nuestra fuente de datos. Como el archivo es grande, puede tardar un poco. Volvemos cuando cargue el archivo. Una vez cargada la hoja Excel, fíjense que en el bloque de campos, si lo tienen oculto, ábranlo. Vemos todos los campos de la hoja 1. Actividad, año de ejecución, categoría de gasto, departamento, distrito, división, unidad ejecutora, específica de gasto, función, genérica. Todos los campos ya los tenemos disponibles en nuestro Power BI. No se preocupen si no entienden qué significa en cada campo, eso lo vamos a ir explicando, pero como les digo, la finalidad es entender el uso de la herramienta.
Los campos que son alfanuméricos, que son cadenas, strings, no contienen el símbolo sumatoria. Los campos, como el año de ejecución, que está aquí, que contiene un símbolo de sumatoria, han sido reconocidos como numéricos. El año, por ejemplo, no se trata como un valor para hacer una operación o una sumatoria, es básicamente una etiqueta, pero al ser un campo numérico, Power BI lo ha reconocido como numérico y le ha puesto el símbolo de sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es un primer ejemplo sencillo en nuestro panel de informe. Si no está seleccionado, le dan un clic acá en informe y ya saben que con este indicador amarillo nos indica que este es el panel en que estamos trabajando. Seleccionamos, por ejemplo, un gráfico de barras, un gráfico de barras simple, ¿no? Podemos tener este gráfico de barras apiladas, ¿no? Pues seleccionamos uno, digamos, de columnas agrupadas. Le damos un clic, aparece nuestro esquema, obviamente todavía sin ningún contenido. Entonces, ¿qué valores nos interesa de repente analizar en este gráfico? Vamos a decir que nos interesa ver el monto girado, cuánto efectivamente se ha gastado. Entonces ese monto girado lo arrastro y lo coloco en valores. Ahí se está procesando, ya sale aquí monto girado y fíjense que me ha hecho una distribución y una sola barra porque todavía no hay clasificación. Y este monto girado, digamos que lo quiero ver por función, ¿no? O sea, la función es, por ejemplo, agricultura, ambiente, producción, ¿no? Entonces aquí tengo el monto girado. ¿Cómo voy a distribuir ese monto girado? ¿Cómo me interesa verlo? De repente me interesa verlo por función. Entonces utilizo la descripción de la función nombre, y lo jalo aquí en el campo eje. Y fíjense, automáticamente nos muestra cuánto se ha invertido en protección social, cuánto se ha invertido en trabajo, en salud, en orden público y seguridad, en planeamiento, en defensa, en educación, en turismo. Pero hay sectores, o hay funciones, como minería, energía, comunicaciones, donde ha habido una inversión muy baja. Entonces, de repente me interesa ver aquellas funciones donde hay una ejecución del gasto superior a 50 millones. Entonces, me voy acá a los filtros y en este filtro voy a hacer un filtro que me sirva no solo para esta página, porque puedo tener varias páginas, sino para todas las páginas. Y en ese filtro le voy a indicar que el monto girado, acá, lo arrastro acá el monto girado, y le digo que el monto girado sea mayor que, y le pongo, por ejemplo, 45 millones, o 50 millones, ustedes vean, y le aplicamos aquí un filtro. Entonces, fíjense que al hacer esto, me ha colocado solo, he puesto 450 creo, ¿no? Entonces acá aplicamos filtro y me muestra solo las funciones en las que se ha invertido más de 45 millones de soles. Entonces aquí vemos que en saneamiento, ¿no? Si ponemos acá, fíjense que la inversión ha sido bastante baja. Y la mayor parte está en protección social, porque seguramente aquí están los bonos que se les ha dado a la gente. En trabajo, ¿no? Este tema de reactiva seguramente está aquí, ¿no? Todo lo que se ha invertido en salud, en orden público. Entonces estas son las funciones
del clasificador de presupuesto en que se ha invertido más en el marco del COVID, ¿no? Entonces acá tenemos una primera vista con un filtro aplicado, un eje y un monto que se está totalizando para las barras. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahora es ir viendo cómo se manejan estas opciones que tenemos. Vayámonos acá a donde está este rodillo de formato. Este rodillo de formato es el más utilizado, o uno de los más utilizados. Y acá podemos decirle el eje X, de qué color lo quiero, por ejemplo. Esto ya es cuestión de que ustedes vayan explorando. De repente las letras de las etiquetas que están en el eje X son muy pequeñas. Con esto puedo hacerlas un poco más grandes, ¿no? Le ponemos 12, digamos, ahí de tamaño. Acá tenemos la fuente, el tamaño máximo, el título. Por ejemplo, no me interesa que vaya la función nombre porque de repente yo identifico que estas son funciones, o en el título ya dice monto girado por función, entonces ya no necesito que en el eje X diga que es por función. En el eje Y tengo acá en la posición izquierda también tengo una escala de valores. Lo puedo poner en color, digamos, azul oscuro, y para que se note le doy un tamaño más grande a los miles, ¿no? A los millones que están acá, a los miles de millones. Acá son 5.000 millones, acá son 5.042 millones, 1.476 millones. Entonces puedo ir jugando con este formato. También puedo acá en el eje Y, en lugar de ponerle monto girado que ya está en el título, puedo desactivar el título para ganar más espacio en el gráfico. Y acá tenemos, por ejemplo, diversos controles. Vamos a ir viéndolos todos, ¿no? Colores de los datos, el color de las barras que puedo cambiar y también poner otro color, ¿no? Acá ustedes pueden ir jugando con el color que deseen. El color de las etiquetas, ¿no? Si van a estar activas encima de cada barra o no. El área de trazado, el título. Acá me sale como título el monto del campo. Podemos poner un monto girado por función, todo en mayúscula, y escribirlo correctamente con su acento. Monto girado por función. No necesitamos indicarle que es función nombre. Monto girado por función. Podemos ponerle acá también color, podemos ponerle color de fondo, lo alineamos al centro, le ponemos, digamos, 22, 23 de tamaño. Acá está la familia de fuente, el fondo, ¿no? El borde del gráfico, si quieren añadirle un borde, ¿no? ¿Qué color va a ser ese borde? Sombras y una serie de elementos de presentación con los que ustedes pueden ir jugando para que vayan viendo las opciones que tienen. Hasta ahí, esto también lo podemos hacer en Excel, lógicamente que sí, lo podemos hacer en Excel, pero cuando vayamos completando nuestro dashboard o nuestro panel en Power BI con diferentes vistas, vamos a ver cosas que con Excel no podemos conseguir tan fácil o no podemos conseguir. Voy a achicar un poco este cuadro aquí para que al menos ingresen 4 gráficos en este primer panel. Y como siempre, aquí arriba tienen su botón de grabar, o en archivo guardar pueden ir guardando su proyecto. Acá le vamos a poner, por ejemplo, gasto COVID Power BI, un modelo, ¿no? Gasto COVID Perú. Este va a ser un archivo de proyecto de Power BI que tiene la extensión PBIX. Lo guardamos aquí. Y continuamos. Digamos que queremos ahora una nueva vista. Ya no por función, sino por, digamos, departamento.
Entonces tenemos acá departamento, provincia y distrito. Entonces, digamos que vamos a hacer un gráfico de tipo pie o un gráfico circular, que va a ser nuestro siguiente gráfico. Fíjense, si al yo darle clic sobre otro tipo de gráfico, inmediatamente el gráfico que tenía me lo cambió de presentación o de tipo de gráfico. Lo deshago con control Z. Y para asegurarme que no me va a alterar el gráfico que ya tengo activo, le doy un clic en la parte blanca. Aquí doy clic en gráfico circular y me muestra el gráfico nuevo. Y este gráfico va a tener, digamos, que me interesa analizar el gasto ya girado, el monto girado. Se lo voy a poner aquí en valores de la misma forma. Y en la leyenda le voy a indicar que quiero el gasto por departamento. Entonces ya tenemos el monto aquí y vamos a determinar que la vista me la muestre por departamento. Selecciono este campo de aquí y me sale la distribución de la ejecución del gasto por departamento. Fíjense que Lima concentra la mayor parte del gasto, Cajamarca, Piura, La Libertad, Cusco. Entonces acá tengo un gráfico que me muestra los datos por departamento. Al ya tener dos gráficos puedo empezar a ver algunas cosas interesantes. Digamos que yo quiero ver la información, pero solo del sector trabajo. Si le doy un clic aquí en trabajo, fíjense cómo varía también el siguiente gráfico. Me muestra el gráfico pie, pero con referencia solo al sector trabajo. Con referencia solo a la función trabajo. Si marco protección social, me muestra la distribución del gasto por departamentos para protección social, de la misma forma para salud, educación, planeamiento. Pero ustedes dirán, esto no me sirve de mucho porque si bien es cierto veo una distribución de la función de protección social por departamento en este gráfico, no lo veo muy claro. ¿Cómo hago para que el gráfico de pie me muestre solo la función protección social? En ese caso, acá tienen una opción que se llama editar interacciones. Para lograr esta vista, vamos a mover el gráfico aquí al lado. Vamos a ocultar esta pestaña de filtros. Y fíjense, seleccionada la barra de la función trabajo, me hace el filtro del gráfico total en el pie. Pero me sigue mostrando en un color más tenue el resto. Si yo quisiera que solo me muestre o me filtre la información por la barra del gráfico que manda, que es el que está seleccionado, puedo ir aquí a estas opciones que tengo aquí arriba. Fíjense, si le doy filtro y yo marco salud, me muestra la información solo de salud. Si le marco trabajo, me muestra la función trabajo distribuida por departamentos limpia. Y protección social también distribuida por departamentos limpia. Que es diferente a lo que me mostraría si quitara el filtro. Porque si quito el filtro, la vista es de la función protección social, pero sobre el resto. Entonces me conviene verlo así. Fíjense que aquí hay un tema de formato, empezando por el título.
Si yo ya he hecho un formato de título, de tamaño de letra, de colores, y quiero que ese formato se replique o se copie a mis demás gráficos, lo único que tengo que hacer es seleccionar el gráfico que deseo, copiar formato y aplicar el formato del gráfico al gráfico que quiero, y aquí me aparece con el mismo formato del otro gráfico. ¿Ok? Este título está algo grande, entonces aquí vamos a ir a el título, vamos a modificarlo, monto girado por departamento. Y ahí tenemos el monto girado por departamento sin información que por default es propio del PAI en cada pedazo del PAI, porque este no lo tiene. Entonces, si yo quisiera que esa información se viera en forma particular en este gráfico, podría ponerla. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, siempre aquí, teniendo seleccionado el gráfico que quiero afectar, me voy a rodillo y donde dice etiquetas, fíjense que están desactivadas, porque copié el formato del gráfico de barras que las tiene desactivadas. Entonces, para el gráfico PAI quiero activarlas. Jalo el indicador y me muestra las etiquetas de cada elemento del PAI, pero las veo, digamos, en un formato que no me sirve mucho. Entonces, donde dice mostrar unidades, le voy a decir que me muestre el dato en millones de soles. Pues acá ya tengo que son 5.559 millones de soles, 600 millones de soles y así. Y aquí puedo decirle que me muestre en una fuente 12 la cantidad y el porcentaje para que se vea más claro, ¿no? Entonces ahora ya tengo el porcentaje. Cuando es significativo, aquí, cuando hay espacio, me muestra el porcentaje, pero siempre me muestra primero o prioriza el label de la cantidad de millones. Si yo agrando este gráfico, obviamente voy a poder tener los datos un poquito más aquí. Ya veo todos los porcentajes, ¿no? Entonces puedo mover este gráfico aquí para hacer espacio y ahí voy acomodando mi panel con mis dos gráficos. Fíjense que el Power BI lo que hace es suficientemente inteligente para mostrarme primero las etiquetas en el espacio que tiene de los departamentos del país que tienen una mayor inversión: Lima, Cajamarca, y lo va mostrando en orden. Y como no entran, fíjense que aquí hay una flechita. Yo puedo darle un clic aquí en esta flechita y me muestra como una página siguiente y una página siguiente para que yo pueda ir moviendo las etiquetas y ir viendo los colores de acuerdo a ello. También puedo, digamos, seleccionar aquí, por ejemplo, el departamento de Junín y me muestra Junín con su 3%, con 435 millones, y cómo se distribuye por funciones esto en Junín, en protección social y en trabajo, y el resto prácticamente nulo. ¿Ok? Entonces hasta ahí hemos visto bastantes elementos y vamos a continuar en el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos.